Hoy vamos a ver inducción matemática, pero primero vamos a analizar un juego que creo que todos conocemos, que es aquel que nos decía que colocáramos un conjunto de fichas, en este caso n fichas, dispuestas de manera tal que al caer la primera se caiga la ficha número n. Pero para eso nosotros teníamos que garantizar que esta distancia que establezcamos entre cada una de las fichas sea menor que la altura, para que al caerse esta se pueda caer la siguiente y así las sucesivas n con el mismo efecto. Entonces, este juego tenía, para poder garantizar que se va a caer la ficha n, tenía condiciones. Es decir, que la primera que se tiene que dar es yo poder impulsar esta ficha número 1 y dejarla caer. Es decir, dejo caer la ficha 1. Y a su vez, si yo tomo dos par de fichas y se cae una de ellas, se va a caer la siguiente. En particular, tomemos una ficha h, se va a caer la siguiente, que es h más 1. Es decir, que la segunda condición nos dice que si se cae la ficha h, se cae la ficha h más 1. Y de esta manera, con estas dos condiciones, nosotros podríamos garantizar que se van a caer las n fichas sin tener que estar preguntándonos qué pasa con cada una de las intermedias. Es decir, tirando la primera y garantizando que se cumple la condición número 2, automáticamente yo ya sé que se va a caer la ficha que está al final de todo. Entonces, con este mismo concepto, nosotros vamos a ver lo que sería el principio de inducción completa, en donde nosotros vamos a tener un predicado, P de n, o función proposicional con dominio en los naturales. Es decir, que ahora, fíjense, tenemos desde 1 hasta n natural, en donde nosotros vamos a tener que evaluar este predicado en cada una de las posiciones, P de 1, P sub 2, P sub 3, P sub h, P sub h más 1 y P sub n. En donde lo que vamos a querer hacer es comprobar que este predicado se cumple para cualquier elemento n. Entonces, nosotros para poder garantizar eso vamos a jugar con estas condiciones que nos establecía este juego que vimos recién. ¿Que cuáles eran? Bueno, que lo que tenía que pasar es que se cumpla el predicado en el primer elemento de ese conjunto, es decir, que el valor de verdad de ese predicado en el primer elemento, que en este caso como estamos en naturales es 1, es verdadero. Y que además, si yo logro garantizar que se cumple el predicado para h y que también se cumple para h más 1, entonces voy a poder concluir que ese predicado se cumple para cualquier n que nosotros tomemos, sin necesidad de andar chequeando que ese predicado se cumple para cada uno de los elementos, sino que lo puedo generalizar. En donde a cada una de estas condiciones que vimos antes les vamos a dar nombre. Por ejemplo, al punto número 1 lo vamos a llamar paso base, que era analizar nuestro predicado en el primer valor de ese conjunto, que en este caso, siendo los naturales, es 1. Y a la condición número 2 la vamos a llamar paso inductivo, que va a regir de una hipótesis inductiva y una tesis inductiva, en donde esta hipótesis inductiva es el predicado evaluado en h, y tengo una implicación con la tesis inductiva que va a ser nuestro predicado evaluado en h más 1. Que es lo que nosotros vamos a utilizar ahora para poder demostrar predicados definidos en el dominio de los naturales. Entonces, vamos a arrancar con este ejercicio 1 que nos dice demostrar por inducción que para todo n que pertenece a los naturales, la sumatoria desde 1 hasta n de i por 2 elevado a la i menos 1 es igual a 1 más n menos 1 por 2 a la n. Entonces, antes de arrancar, lo primero que vamos a entender es qué es lo que nos están dando como enunciado. En este caso, fíjense que nos hablan de un i, que i va a ser igual a 1 hasta n, y sabemos que n pertenece al conjunto de los naturales. Y ahora, si intentamos entender cuál es la expresión de esta sumatoria, nosotros la podríamos pensar como: esta sumatoria va desde i igual 1 hasta n de ¿quién? De i por 2 elevado a la i menos 1.
con qué se corresponde esta sumatoria y con ir evaluando en cada valor que tome i esta expresión. Por ejemplo, si tomamos un i igual a 1, la expresión nos quedaría como 1 por 2 elevado a la 1 menos 1. A esto, como es una sumatoria, le aplicamos una suma y vamos al segundo término. ¿Cuál sería? Con i igual a 2. Es decir, que nos quedaría 2 por 2 elevado a la 2 menos 1. Y si continúo dando valores ahí, voy a llegar a un valor n igual a n. Y la expresión me quedaría n por 2 a la n menos 1. Y el enunciado nos dice que toda esta expresión, todo este desglose de la sumatoria va a ser igual a esta expresión. Es decir, 1 más n menos 1 por 2 a la n. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que probar? ¿Cómo lo vamos a probar? Utilizando PIC, el principio de inducción completa, el cual nos decía que lo primero que vamos a tener que hacer es establecer el paso base. Este paso base lo que nos decía es que n valía 1, es decir, que evaluábamos a nuestro predicado en 1. ¿Y por qué 1? Porque es el valor sobre el cual arranca nuestra expresión. En este caso, fíjense que n pertenece a los naturales. Si nos hubiesen dado otro n, va a arrancar el paso base desde ese valor. En este caso, fíjense, p de 1 no es más que hacer la sumatoria con este primer término, que en realidad lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta 1 de i por 2 elevado a la i menos 1. Y esto tiene que ser igual, y es lo que vamos a verificar, a 1 más 1 menos 1 por 2 a la 1. Fíjense que el n, el valor que toma n igual 1, lo reemplace solo en donde estaba n en nuestro enunciado, no en la posición de la i. También es un error común. Entonces, si vamos por este lado del igual, vemos que coincide con este primer término, es decir, que va a ser 1 por 2 elevado a la 1 menos 1. Es decir, que esto nos va a dar 1, porque es 1 por 2 a la 0. Ahora, tenemos que ver si esto coincide con el resultado que nos da esta expresión. Esa expresión nos quedó como 1 más, fíjense que acá tenemos 1 menos 1, 0, 1 más 0, es decir, nos quedó igual a 1. Lo cual nos dice que el valor de verdad de nuestro predicado valuado en 1 es verdadero. Esto nos habilita a nosotros a seguir a lo que vamos a llamar paso inductivo. Que el paso inductivo, recuerden que teníamos dos partes. Por un lado, lo que va a ser nuestra hipótesis inductiva, que lo que vamos a hacer es tener un n igual a h, es decir, nuestro predicado va a ser p de h, y significa reemplazar en donde está la n por h. Fíjense, la n está acá y en esta expresión, no acá dentro. Entonces nos va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta h de ¿quién? De i por 2 elevado a la i menos 1. Y todo esto tiene que ser igual a 1 más h menos 1 por 2 a la h. De esa manera construimos nuestra hipótesis inductiva, pero también teníamos que armar la tesis inductiva, en donde a n le íbamos a dar el valor de h más 1, es decir, que nuestro predicado lo evaluábamos en h más 1. Y nos va a quedar como la sumatoria desde i igual 1 hasta ¿quién? Fíjense, iba hasta n, pero ahora nuestro n es h más 1. Entonces voy a tener h más 1. De i por 2 elevado a la i menos 1. Y esto tiene que ser igual a 1 más
Fíjense que acá si reemplazamos h más 1 directamente sería h más 1 menos 1 nos queda h. H por 2 elevado a la h más 1. Vamos a recordar por las dudas de que esto surgió de hacer h más 1 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder demostrar? Nosotros vamos a partir del primer miembro de la tesis y llegar al segundo miembro utilizando nuestra hipótesis inductiva, que es lo que vamos a ver en la demostración. Entonces, vamos a partir de esta demostración Entonces, tomamos el primer miembro de la tesis, que es este. Nosotros teníamos la sumatoria desde i igual 1 hasta h más 1, ¿de quién? De i por 2 elevado a la i menos 1. Esto es igual, este es nuestro primer miembro, entonces que de acá vamos a partir. Fíjense que nuestra hipótesis la podemos utilizar siempre y cuando encontremos esta expresión. Por ejemplo, la que nos dice desde i igual 1 hasta h de toda esta expresión, nosotros vamos a saber que todo eso es igual a esto. Entonces, si nosotros analizamos la expresión de la sumatoria y recordando lo que vimos, cada uno de los términos lo podíamos hallar especializando, dándole un valor ahí. En este caso, fíjense, si hacemos de manera conveniente esta sumatoria desde i igual 1 y la llevamos hasta h de la expresión i por 2 elevado a la i menos 1, esto no es más que nuestra hipótesis inductiva. Fíjense que está acá. Pero nuestra sumatoria, hasta ahora esta igualdad no es cierta porque fíjense que esta sumatoria iba desde 1 hasta h más 1. Nosotros tenemos planteado hasta h, pero podemos dar el valor siguiente para contemplar este más 1 que está sumando el h. ¿De qué forma? Podríamos escribir más y simplemente damos el siguiente h. El siguiente h es h más 1 y donde está la i reemplazo por h más 1. H más 1 por 2 elevado a la h más 1 menos 1, que simplemente me va a quedar h. Entonces, ¿por qué hice este paso conveniente? Porque justamente apareció la hipótesis. Y por hipótesis nosotros sabemos que toda esta sumatoria es igual a 1 más h menos 1 por 2 a la h. Es decir, que esta hipótesis nos dice que nosotros podemos escribir esto que está en rojo como 1 más h menos 1 por 2 a la h. Y a todo esto le voy a sumar más h más 1 por 2 a la h. Fíjense que entre estos dos términos 2 a la h es común, entonces podríamos indicar 1 más 2 a la h y dentro del paréntesis, ¿qué nos quedaría? H menos 1 por un lado más h más 1. Es decir, que esto nos queda como 1 más 2 elevado a la h y dentro de la sumatoria, fíjense que nos queda directamente, este menos 1 se va con menos 1, 2h. Entonces, vamos a analizar hacia dónde teníamos que llegar para poder ver cuántos pasos más nos faltan. En este caso, fíjense, teníamos 1 más h por 2 a la h más 1. Y acá, aprovechando la propiedad exponencial, podemos decir 1 más este 2 puede pasar como más 1 en esta h, en ese exponente, y nos queda directamente h por 2 a la h más 1. Y de esta manera queda demostrado. ¿Y por qué queda demostrado? Porque partí del primer miembro de la tesis, utilicé la hipótesis y llegué al segundo miembro de